Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las complicaciones agudas y crónicas que tiene la diabetes mellitus. Vamos a ver cuáles son las complicaciones agudas. Vamos a hablar de hipoglucemia, cetoacidosis y síndrome hiperosmolar no cetónico. Ahora vamos a ver qué es cada una de esas patologías. Cuando hablamos de complicaciones agudas, se refiere a complicaciones que suceden en minutos u horas, ¿sí? Es algo repentino, súbito. Hipoglucemia es la condición en la que el nivel de glucosa en sangre plasmática es inferior o igual a 70 miligramos sobre decilitro. Es uno de los efectos adversos más importantes a tener en cuenta, especialmente cuando el paciente es insulino requiriente, ¿sí? Aquí vemos un glucómetro que marca 48. Este paciente está francamente en hipoglucemia. Acuérdense que los pacientes que utilizan insulina deben respetar las 4 comidas diarias más las colaciones, pues si se hacen la insulina y no ingieren alimentos, tienen riesgos de realizar hipoglucemia. Signos y síntomas de la hipoglucemia: tienen signos y síntomas que son neurogénicos y otros que son neuroglucopénicos. Los neurogénicos se refieren a temblor, palpitaciones, ansiedad, excitación, ¿sí? Están mediados por catecolaminas y adrenérgicos. También hay sudoración, hambre y parestesia, ¿sí? Que es la pérdida de sensibilidad. Eso es mediado por acetilcolina y la colinérgica. Son en gran parte causados por la activación simpática, ¿sí? Del sistema nervioso simpático. El reconocimiento de estos síntomas por las personas conduce a un rápido autotratamiento. O sea, cuando la persona ya es insulino requiriente de hace algún tiempo y ya le ha dado alguna que otra hipoglucemia, conoce los síntomas. Entonces, cuando empiezan con temblor, ¿sí?, con sudoración y demás, sospechan que tienen la glucemia baja y pueden corregirlo ingiriendo carbohidratos, ¿sí?, rápidamente, antes de pasar a los otros síntomas, que son los neuroglucopénicos, ¿sí?, que son el resultado de la deprivación cerebral de glucosa. Incluyen ya confusión, fatiga, pueden llegar a convulsiones y déficit neurológicos focales. ¿Sí? Esto cuando ya pasó la primera etapa de la hipoglucemia, ¿sí?, que sería la etapa de advertencia o el aura, que son los neurogénicos, y el paciente ya no puede resolverlo por sí mismo, ¿sí?, en los neuroglucopénicos. Necesita ayuda. El tratamiento de la hipoglucemia es administrar una sola dosis de azúcar simple, que puede ser un vaso de gaseosa corriente o un vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar, ¿sí?, o el equivalente a 15 gramos de glucosa, ¿sí? Habitualmente se le dice a los pacientes que tengan bebidas carbonatadas en la heladera, ¿sí? Que vamos a pasar el chivo, una coca, una Pepsi, una Sprite, cualquiera de esas bebidas carbonatadas que tienen grandes cantidades de glucosa, ¿sí?, y se absorben rápidamente. Realizar monitoreo de glucosa capilar a los 15 minutos después de haber ingerido. Si persiste la hipoglucemia, repetir la ingestión de estas bebidas carbonatadas. Si los síntomas son leves, también el paciente puede consumir un caramelo duro, ¿sí?, dulce. Si la persona ha perdido la conciencia o se encuentra obnubilada y no puede ingerir azúcar, se le aplica una ampolla subcutánea o intramuscular de 1 miligramo de glucagón, o se le administra en forma endovenosa glucosado al 25% o al 50%, ¿sí? Habitualmente las personas tienen las jeringas prellenadas, ¿sí?, de glucagón, ¿sí?, que no se utiliza mucho aquí en la Argentina. Se suele utilizar más el glucosado al 25%, pero solamente lo tienen los servicios de emergencia, ¿sí? Bien.
Después de haber recibido la dosis de glucosa, siempre y cuando el paciente esté consciente y sea capaz de ingerir alimentos, la persona debe seguir ingiriendo una colación rica en carbohidratos. Si se recupera, por ejemplo, después, fue antes de almorzar o antes de cenar, debe hacerlo normalmente, ¿sí? Debe seguir consumiendo para evitar nuevamente la hipoglucemia. Después hay que ver la causa por la que hizo la hipoglucemia. Si es porque se hizo insulina de más, o si se hizo una insulina y fue a hacer ejercicios y no consumió ninguna colación, ¿sí? Bien. Prevención de la hipoglucemia. Es importante la educación a la persona con diabetes y su familia para reconocer los síntomas, ¿sí? Los síntomas neurogénicos, y saber tratarlos. Tener a mano carbohidratos de absorción rápida, como son caramelos duros, gaseosa. Respetar los horarios de las comidas. ¿Por qué dice caramelos duros y no caramelos blandos? Porque los caramelos blandos se quedan pegados en nuestra boca, en el paladar, entre los dientes y tardan en absorberse. El caramelo duro se chupa y el jugo, ¿sí? El caramelo duro ya es pura azúcar que vamos consumiendo ya sublingual y bioral. Respetar los horarios de las comidas e ingerir una adecuada cantidad de hidratos de carbono complejos con una distribución apropiada. ¿Sí? El paciente diabético insulino requiriente no puede saltearse comidas o saltearse colaciones porque tiene riesgo de hacer hipoglucemia. Pautar las comidas en un plazo no mayor a 30 minutos desde el momento de recibir la medicación, hipoglucemiantes orales o insulina corriente, y dentro de los 10 minutos de la aplicación si usa insulina análoga rápida. ¿Sí? Acuérdense de las insulinas, dentro de 10 minutos si usa las insulinas rápidas. No es preciso comer posteriormente a recibir la NPH porque la NPH hace efecto a las 6 horas y dura 12 o 24 horas, depende de la hora. Ingesta de hidratos de carbono previo a realizar actividad física mayor a la habitual, eso siempre. Bien, terminamos con hipoglucemia, vemos otra patología que es cetoacidosis. Es causada por falta de insulina o una cantidad inadecuada de la misma. Esto conduce a alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Las tres características clínicas principales de la cetoacidosis son la deshidratación, la pérdida de electrolitos y la acidosis en sí. ¿Sí? Las causas más comunes son la manifestación inicial de la diabetes sin diagnóstico y sin tratamiento. El paciente es diabético pero no lo sabe. ¿Sí? Entonces empieza con las 3P, polidipsia, polifagia, poliuria. ¿Sí? Y la deshidratación y la pérdida de electrolitos se debe porque el paciente está excesivamente cargado de glucosa y el riñón trata de ir eliminándolos. Acuérdense que cuando quiere eliminar la molécula de glucosa es lo mismo que la molécula de sodio, tienen gran poder osmótico. Entonces al tratar de eliminar la molécula de glucosa elimina agua, eso que causa sed y así es una cadena. ¿Sí? Bien, la manifestación inicial dijimos sin diagnóstico y sin tratamiento. Cuando tiene el paciente una enfermedad o una infección, hay alteración, ¿sí? También las glucemias tienden a subir. Y disminución o olvido de la dosis de insulina. Si el paciente se olvidó de hacerse la insulina, ¿sí? A la mañana, a la noche, al otro día y demás, puede alterar y subir la glucemia mucho. El exceso de glucosa es eliminado por los riñones junto con el agua y electrolitos, como el sodio y el potasio. Esta diuresis osmótica se llama, caracterizada por poliuria, produce deshidratación, pérdida de electrolitos y lo que hablaba anteriormente, pudiendo perder hasta 6 litros de agua y 500 mil equivalentes de sodio y potasio en 24 horas. Es muchísimo. Por deficiencia de insulina, cuando no está la insulina dando vueltas, que no puede atrapar el azúcar, acuérdense cómo era la fisiopatología, se degradan grasas, ¿sí? Por lipólisis, en ácidos grasos y glicerol. El hígado convierte estos cuerpos cetónicos en ácidos. Esto se acumula en sangre y es lo que produce la cetoacidosis. ¿Sí? Los signos y síntomas de la cetoacidosis, ¿sí? Es la poliuria, polidipsia, polifagia, visión borrosa, debilidad, cefalea, hipotensión ortostática, y eso es por la deshidratación. El paciente no tiene volemia adecuada, entonces cuando se levanta le baja la presión.
náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal y aliento cetónico, que es un aliento característico, ¿sí? Como si fuera un aliento a manzana, ¿sí? Esa es la característica del aliento cetónico. Y signos graves, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, los síntomas más graves de cuando ya pasaron los anteriores, tenemos respiración de Kussmaul, letargo y coma. La respiración de Kussmaul es una respiración de la alteración del sistema nervioso central, ¿sí? Es una respiración irregular, ¿sí? Bien. El tratamiento de la cetoacidosis se dirige a corregir los tres problemas principales, o sea, vamos a trabajar sobre la deshidratación, rehidratar al paciente para mantener la perfusión tisular, se necesitan de 6 a 10 litros, que es lo que pierde por 24 horas, reponer la pérdida causada por la poliuria, hiperventilación, diarrea y vómitos. Pérdida de electrolitos también se corrige, especialmente el control de el potasio por las arritmias. Los niveles de potasio disminuyen durante el tratamiento de la cetoacidosis, por lo tanto el potasio debe ser repuesto hasta valores normales, ¿sí? Entonces, dentro de la farmacología, el potasio. La acumulación sí, y la otra cosa es la acidosis, que hay que corregir. La acumulación de cuerpos cetónicos se revierte con la insulina regular, endovenosa, ¿sí? A través de bomba. Acá tenemos la bomba de infusión, ¿sí? De insulina se pasa endovenosa. Esta inhibe la degradación de grasas, deteniendo la producción de ácidos. Si se repone glucosa para evitar la caída repentina también de la misma, ¿sí? Ya tenemos un paciente que está en terapia, está grave con una cetoacidosis. Muchos pacientes que no saben que tienen la patología y que son jóvenes, como vimos en la primera parte de diabetes, la diabetes juvenil, debutan con una cetoacidosis diabética, ¿sí? Porque al no saber que son diabéticos empiezan con las 3P, polidipsia, polifagia, poliuria, y pueden estar así durante semanas, ¿sí? 1, 2 semanas, 10 días, lo que fuera, y terminan con altos niveles de glucosa, y como esa glucosa en sangre, y como esa glucosa no se puede almacenar en el hígado, nuestro cuerpo, donde no tiene de dónde sacar la glucosa porque está todo en sangre, pero no en la célula, degrada los cuerpos, las grasas y las proteínas y produce cetonas. Entonces, durante ese periodo de 2 semanas se va produciendo cetoacidosis hasta que el paciente cae internado en terapia intensiva con la glucemia por las nubes, ¿sí? Cuando digo por las nubes, el glucómetro te marca high, o sea, más de 700, 800 y el paciente termina internado con una cetoacidosis. Ese es el debut generalmente de las personas que no saben que son diabéticos en los diabéticos tipo 1. Bien, síndrome hiperosmolar no cetónico. Predomina la hiperglucemia y la hiperosmolaridad con alteraciones sensoriales de la conciencia. La cetosis es mínima o no existe, ¿sí? Como en el caso anterior, que sí existía, acá es mínima. Se da por falta de insulina eficaz. La hiperglucemia causa diuresis osmótica, también hay pérdida de agua, de electrolitos, con glucosuria, exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que no se da es la degradación de grasas, ¿sí? Y proteínas. Ocurre con mayor frecuencia en personas mayores de 50 a 70 años con diabetes tipo 2 y sin antecedentes de la misma. Se puede deber a un proceso agudo, a una neumonía, IAM o ACV, ¿sí? Cuando hay un proceso infeccioso se altera el metabolismo, ¿sí? Y aumenta la glucosa. Ingestión de fármacos que provocan insuficiencia de insulina, como los diuréticos o el propanolol. El cuadro clínico es de hipotensión, taquicardia, deshidratación, signos neurológicos variables que van desde alteración del sensorio, convulsiones, hemiparesia. Es un trastorno grave con una tasa de mortalidad entre el 5 al 30%. El tratamiento es similar al de la cetoacidosis, reposición de líquidos, electrolitos e insulina, ¿sí? Bien. Esas son las complicaciones agudas las que vimos. Ahora vamos a ver las complicaciones crónicas, que son las microangiopatías, ¿sí? O sea, lesión de los vasos pequeños, y macroangiopatías, lesión de los vasos más grandes. Fíjense, acá tenemos por el lado izquierdo las complicaciones microvasculares,
Y aquí tenemos las complicaciones macrovasculares. Dentro de las microvasculares vamos a ver retinopatía, que es primera causa de ceguera en adultos. Vamos a ver nefropatía diabética, primera causa de insuficiencia renal terminal, ¿sí? En los centros de diálisis, entre el 40 y el 50% de los pacientes son diabéticos. Es muchísimo. Neuropatía diabética, primera causa de amputación no traumática, ¿sí?, de miembros inferiores. La neuropatía diabética, ya vamos a ver lo que es. Complicaciones macrovasculares, tenemos accidente cerebrovascular, ¿sí? Incrementa la mortalidad de 2 a 4 veces por enfermedad cardiovascular y ACV. Cardiopatía isquémica, o sea, anginas de pecho o infartos. Principal causa de muerte en diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? 8 a 10 individuos con diabetes mueren, ¿sí?, por cardiopatía isquémica. Fíjense cómo lesiona los grandes vasos, ¿sí?, la importancia que tiene. Arteriopatía periférica, primera causa de amputación no traumática en miembros inferiores también. Para tener un pie diabético, que después vamos a ver lo que es, se tienen que juntar la arteriopatía periférica, ¿sí?, y la neuropatía diabética. Ambas juntas causan un trastorno que se llama pie diabético, ¿sí? Es donde el paciente pierde la sensibilidad en sus miembros inferiores, especialmente en los dedos, ¿sí?, talones y pie. Pierde la sensibilidad y también pierde la irrigación, porque los capilares se lesionan, se dañan, y si hay una herida, no hay vasos que lleguen para combatir la infección ahí, ¿sí?, y tampoco el paciente siente dolor, ¿sí? Entonces se llama pie diabético. Bien, entonces estas son las complicaciones micro y macrovasculares. Se observan tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. Por lo regular ocurren pasados ya los 10 años del diagnóstico. La retinopatía, que es microangiopatía, prevalece en personas con diabetes tipo 1, en tanto que las complicaciones cardiovasculares, macroangiopatías, son más comunes en pacientes más añosos con diabetes tipo 2. ¿Sí? Se caracteriza por el engrosamiento de las membranas basales de los capilares que rodean a las células capilares endoteliales a causa de la hiperglucemia. Hay afectación estructural de las proteínas que conforman la matriz extracelular, atrapamiento y depósito de proteínas no glicadas, inducción de la síntesis de mediadores químicos proinflamatorios, procoagulantes y factores de crecimiento, obstrucción progresiva del área luminal, o sea, de la luz, en los pequeños vasos. Todo esto es la fisiopatología, ¿sí?, que pasa dentro de la microangiopatía, o sea, de los vasos más pequeños, los capilares. La retinopatía, que es la primera que vimos, es causada por cambio en los pequeños vasos sanguíneos de la retina, la cual es la superficie del ojo, ¿sí?, que capta las imágenes y envía la información al cerebro. Está ricamente vascularizada. Fíjense acá, un ojo sano, ¿sí?, y fíjense acá como este paciente que ya tiene años de diabetes, generalmente tipo 1, se van produciendo aneurismas en los vasos, tiene vasos sanguíneos anormales, que son neovasos, que nacen porque los otros se dañan, entonces nacen nuevos vasitos, pero esos vasos nuevos salen muy débiles y se rompen y causan hemorragia, ¿sí? Hay tres etapas principales en la retinopatía, que es la no proliferativa, que es la básica. La mayoría de las personas con diabetes la desarrolla 5 a 15 años después del diagnóstico. Hay una cosa importante a tener en cuenta antes que desarrollemos todas las patologías. Si el diabético mantiene una glucemia entre 70 y 100 o 110, ¿sí?, eso de mantener una glucemia normal, estable, entonces eso disminuye muchísimo la progresión de las patologías. Si no se respeta la glucemia dentro de esos valores, progresivamente van a ir ocurriendo todas estas patologías o estas complicaciones que vamos a ver. Y por eso lo ideal es que el paciente mantenga sus glucemias normales para que pueda hacer a futuro una vida normal, ¿sí? Bien, después de paréntesis sigo. Hay tres etapas principales en la retinopatía. La no proliferativa, que es la básica, se da en personas con diabetes de 5 a 15 años después del diagnóstico. Hay engrosamiento de la membrana basal, ¿sí?, aumento de la permeabilidad capilar, oclusiones capilares.
El examen de la retina revela microaneurismas, escape de líquido a través de ellos, pequeñas hemorragias. Que es lo que vimos acá. ¿Sí? No hay alteración visual en esta etapa, salvo que haya edema macular, que ahora vamos a ver qué es. Puede haber distorsión de la visión central, pero no de la periférica. Esa es la no proliferativa, la base. La preproliferativa, hay signos de cierre capilar. Los capilares se cierran, se disminuye la perfusión, se observan racimos hemorrágicos y áreas de isquemia localizadas, que son exudados blandos. Para ver en el dibujo, los exudados blandos son estos, que están de amarillo. ¿Sí? Esos son exudados. El exudado es líquido seroso, plasma, ¿sí? Que se junta ahí, que se escapa de los vasos. Bien. En respuesta al menor aporte de oxígeno a la retina surgen nuevos vasos. ¿Sí? La proliferativa, en esta etapa hay mayor riesgo para la visión, desarrollo de nuevos vasos en la retina y alrededor de ella, y pueden proliferar en el espacio vítreo, o sea, hacia el frente del ojo. Volvemos al dibujito. ¿Sí? Estos vasos sanguíneos anormales, ¿sí? Que vemos acá en racimos, ¿sí? Este es un vaso normal, pero, o sea, era un vaso normal que está dañado con hemorragias, con aneurismas. Como esto se daña, empiezan a generarse estos neovasos, ¿sí? Que son los que van invadiendo hacia adelante. ¿Sí? Desarrollan nuevos vasos en la retina alrededor de ella y pueden proliferar en el espacio vítreo, al frente del ojo. La pérdida visual se relaciona con la hemorragia en el espacio vítreo o el desprendimiento directamente de la retina. ¿Sí? Bien, o sea, va a causar ceguera. Prevención y tratamiento, control oftalmológico anual. Cuando el paciente se le descubre la diabetes tipo 1, lo primero que se hace es, aparte del tratamiento de insulinoterapia y demás, es el control oftalmológico inmediato, ¿sí? Y los primeros años se hace cada 6 meses, después ya es anual. Control de la tensión arterial, que eso va a ser muy importante también, relacionado con la parte oftalmológica. Control glucémico, suspensión del tabaquismo. Acuérdense que el tabaquismo causa daño en la membrana basal o en la endotelial de los vasos, y los deja rígidos, duros, y se pueden agrietar o romper. Fotocoagulación láser es un tratamiento, ¿sí? Y vitrectomía es cuando el espacio vítreo hay una hemorragia, ¿sí? Entonces se hace una cirugía en el espacio vítreo para limpiar. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con la nefropatía, ¿sí? De riñón. Los pacientes con diabetes tipo 1 presentan nefropatía de 15 a 20 años después de padecer el trastorno. En cambio, la diabetes tipo 2, 10 años posteriores. ¿Sí? Muchas de estas personas han tenido diabetes por largo tiempo antes de ser diagnosticados. Con el paso de los años, la membrana basal de los glomérulos se engrosa, porque acuérdense que el glomérulo es un ovillo capilar, ¿sí? Y acá lo que se daña son los capilares. Cambia la estructura molecular de la membrana por diversas glucoproteínas, ¿sí? La glucosa se une a proteínas y tapa los vasos, debido a la hiperglucemia crónica. La membrana se hace más rígida y permeable, perdiendo proteínas plasmáticas en la orina. Por eso hay albuminuria, que aparece albúmina o proteínas en la orina, en pequeñas cantidades durante años. Se llama microalbuminuria en 24 horas. La nefropatía está asociada además a la hipertensión arterial. El 50% de los diabéticos tiene hipertensión arterial. Fíjense, en la nefropatía acá tenemos un riñón normal, ¿sí? Con su pelvis. Este es el cáliz, que es la parte posterior. Esta es la pelvis, y entre la pelvis y el cáliz se encuentran los glomérulos. Fíjense, acá está el glomérulo normal, que es un ovillo capilar, ¿sí? Rodeado por las células que se llaman podocitos, ¿sí? Acá vemos los túbulos colectores, que son estos blanquitos, ¿sí? Los túbulos colectores, si ustedes recuerdan la anatomía, tenemos el proximal, el asa de Henle, y después tenemos el distal, ¿sí? Y el colector final. Entonces acá tenemos el glomérulo y los túbulos. Esto es microscópicamente hablando, ¿no? Esto es en un riñón normal. Fíjense la forma que tiene el riñón, perfecto, ¿sí? Toda la corteza, ¿sí? Y la pelvis.
Bien, vemos este riñón enfermo, que es con el paso de los años, ¿sí? Cómo se afecta también el paquete vascular. El riñón queda como un hígado cirrótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque al recibir lesiones y menos flujo, se fibrosa el tejido, ¿sí? Fíjense las papilas, y estas son las papilas, como están acá apenas marcadas, ¿sí? Y microscópicamente, fíjense cómo se ve el riñón, ¿sí? El glomérulo, perdón, el glomérulo dañado, ¿sí? Casi no existen vasos. Fíjense acá cómo se nota el ovillo capilar y acá casi no existe ovillo capilar, ¿sí? Los túbulos casi no se ven, también están atrofiados o tapados, ¿sí? Y en el tejido hay cicatrices, ¿ves? Tejido cicatrizal, es eso, todo eso. Fíjense que acá hay todos espacios blancos que corresponden a los túbulos, ¿sí? Glomérulo, glomérulo, y todos estos espacios blanquitos que ven acá son túbulos, ¿sí? Entre los túbulos espacio intersticial. Y aquí está todo dañado, se te hace todo como un pegote, ¿sí? Bien, estos pacientes con enfermedad renal crónica terminal, diabéticos, generalmente terminan en hemodiálisis o en diálisis peritonea, ¿sí? Ya tenemos un paciente que está hemodializando. Bien, eso porque su riñón ya no funciona, entonces necesitan de un aparato y un riñón artificial que pueda sacar las toxinas de su sangre, cosa que antes hacía el riñón. Bien, tratamiento, prevención y tratamiento de la nefropatía, control glucémico, control de la TA a través de inhibidores de enzima de la convertidora de angiotensina, de los IECA, prevención y tratamiento de las infecciones de las vías urinarias, porque unas vías urinarias o cistitis a repetición pueden subir la infección y afectar el riñón y hacer pielonefritis, evitar sustancias nefrotóxicas, ¿sí? Hay antibióticos y sustancias que son nefrotóxicas, como por ejemplo la micacina, que es un antibiótico, el diclofenac, que es un analgésico, son nefrotóxicos. Dieta hiposódica e hipoproteica en las primeras etapas de la nefropatía, ¿sí? Bien, y ahí terminamos con nefropatía. Vamos con neuropatía. La prevalencia aumenta con la edad, la duración de la enfermedad alcanza el 50% en personas con diabetes de 25 años de evolución, ¿sí? Alcanza el 50%, fíjense lo importante. Afecta todo tipo de nervios, sensomotores, autónomos y raquídeos. Se debe a mecanismos vasculares y metabólicos, hay engrosamiento de la membrana basal de los capilares, cierre de los mismos, desmielinización nerviosa, ¿sí? Se altera la vaina de mielina. Al alterarse las capas de mielina hay disrupción nerviosa, ¿sí? O sea, no se produce, ahora vamos a ver el dibujito, eso está por acá, no se produce la información, ¿sí? Fíjense, este es un nervio normal, el nervio normal está irrigado por vasos, ¿sí? Y esta es la vaina de mielina, ¿sí? Que viene por partes o sectorizado. Y acá está el nervio, lo envuelve la vaina de mielina, el nervio, ¿sí? Y tenemos los vasos sanguíneos. Lo primero que se altera es la vasculatura, porque estos son capilares, ¿sí? O vénulas o arteriolas que se van tapando, fíjense, dejan sin irrigación, entonces, y sin oxigenación, lo primero que se va dañando es la vaina de mielina, ¿sí? Los nervios se consumen cuando los vasos sanguíneos desaparecen. Fíjense, no hay vaso sanguíneo y la vaina de mielina se destruyó. El nervio pasa por el medio, pero su vaina está destruida. Entonces, no hay información. Si yo, suponete, me rompo un dedo acá, la información del dolor no se transmite. O sea que el paciente se puede haber lesionado acá el pie y no se puede haber enterado. Fíjense, dijimos que para que se forme esta patología que se llama pie diabético, ¿sí? Se tiene que producir estas dos cosas, ¿sí? Alteración de los vasos, ¿sí? Y alteración del nervio. Entonces, supongamos que el paciente se lesionó acá, no se enteró nunca, primero porque no le dolió, y después esto se infectó porque no tiene vasos que lleguen a defender a los microorganismos que ingresaron ahí, ¿sí? Fíjense, este dedo está necrótico, es muy probable que termine en amputación, ¿sí? Primero se amputa el dedo, después se verá, esto se trata con antibiótico-terapia. Acuérdense que cuesta mucho, por más que se administre antibiótico-terapia,
este paciente tiene un pie diabético con una ulceración, tiene un dedo necrosado y tiene una celulitis. ¿Sí? Esto es todo un pie diabético completo con todas las patologías. La antibioticoterapia, decía, es muy dificultosa porque los vasos y muchas veces los capilares no llegan. A veces estos pacientes se terminan haciendo bypass en las piernas, ¿sí? Porque la irrigación de las arterias tampoco es buena, ¿sí? Acuérdense que afecta a todos los vasos, principalmente los capilares, pero todos los vasos. Bien, esto es neuropatía. Se clasifica en neuropatía periférica y neuropatía autónoma. Neuropatía periférica afecta a las porciones distales de los nervios, en especial miembros inferiores. Ataca ambos lados del cuerpo en forma simétrica, si no es que en un pie no y en otro sí. De manera progresiva, distal, proximal, ¿sí? O sea, progresiva, distal, desde la punta de los dedos hasta la ingle. Así empieza la patología. Los signos y síntomas incluyen parestesia, prurito, hormigueo, ardor, especialmente de noche. Al progresar la enfermedad y pérdida de sensibilidad, disminución de la propiocepción, que es conciencia de postura y movimiento del cuerpo y de posición de peso de los objetos en relación con el cuerpo, ¿sí? O sea, disminución de la propiocepción es que yo, por ejemplo, quiero dar un paso y pienso que hay un... ¿Vieron cuando se ponen anteojos nuevos por primera vez? Que parece que están pisando y en realidad todavía no llegaron al piso. Eso es pérdida de la propiocepción, ¿sí? O cuando yo quiero tomar un vaso, ¿sí? Y no calculo la distancia y no lo tomo al vaso. Eso es pérdida de la propiocepción. O tomo el vaso y resulta que es más pesado de lo que yo creía y se me cae de las manos, ¿sí? Bien, la disminución de las sensaciones de dolor y temperatura generan mayor riesgo de sufrir pie diabético. Neuropatía autónoma. Cubre amplia diversidad de disfunciones que afectan la mayoría de los sistemas: cardiovasculares, gastrointestinales, urinarios, suprarrenales, sexuales. Cardiovascular, ritmo cardíaco fijo con ligera taquicardia, hipotensión ortostática, que cuando yo me levanto me baja la presión, y sufren infartos silenciosos. ¿Por qué infartos silenciosos? Porque en el infarto de un miocardio, vamos a ver que el dolor es un dolor opresivo, porque se puede irradiar al brazo izquierdo, la mandíbula, cuello y demás. Cuando los diabéticos de muchos años pierden, ya tienen neuropatía, ¿sí? Y tienen falta de irrigación y demás, porque están dañados los vasos y los nervios, no sienten el mismo dolor que cualquier otro paciente. Por eso se llama infartos silenciosos. Pueden tener dolores atípicos como dolor de espalda, dolor epigástrico, ¿sí? Pero no el dolor opresivo en el pecho, ¿sí? Porque no tienen sensación de dolor, porque tienen los nervios afectados, ¿sí? Gastrointestinales, retraso en el vaciamiento gástrico, distendibilidad, náuseas, vómito, estreñimiento y diarrea. Está alterado el metabolismo, está más lento. Urinarios, retención urinaria, sensación disminuida de vejiga llena, ¿sí? Síntomas de vejiga neurogénica, o sea, los nervios que inervan a la vejiga también están afectados. Tienen predisposición a desarrollar infecciones en el tracto urinario. Vejiga neurogénica es una patología neurológica donde cuando la persona quiere hacer pis, hace, pero retiene siempre un poco de pis en la vejiga porque la vejiga no tiene la misma elasticidad, ¿sí? Ni la misma fuerza. Al retener pis en la vejiga, tiende a desarrollar infección. Suprarrenales, con los años pueden desaparecer los síntomas adrenérgicos de las hipoglucemias, ya no sienten temblor, sudoración, nerviosismo, palpitaciones, etc. O sea, el aura que tenían los diabéticos tipo 1 cuando iban a hacer hipoglucemias ya no lo tienen. Disfunción sexual, impotencia en el hombre y reducción de la lubricación vaginal. ¿Sí? Todo eso es a nivel de la neuropatía autónoma. Bien, vamos con las macroangiopatías. Arteriopatía coronaria. Los cambios ateroscleróticos de las arterias coronarias elevan la frecuencia de infarto agudo de miocardio en diabéticos, 2 veces más en hombres y 3 veces más en mujeres. Corresponde 50 a 60% de los casos de muerte en diabéticos, ¿sí? Las arteriopatías coronarias. Presenta la particularidad de no tener síntomas isquémicos específicos, por lo que expliqué anteriormente, teniendo infartos silenciosos, que solo se descubren como cambios en el electro, ¿sí? Esto es secundario a neuropatía autónoma. Vasculopatía cerebral, causada por los cambios ateroscleróticos de los vasos sanguíneos cerebrales o la formación de un trombo en cualquier parte de la vasculatura,
puede causar accidente isquémico transitorio o accidente cerebrovascular. El accidente isquémico transitorio es cuando un trombito tapó un vaso del cerebro, ¿sí? Dejó sin irrigación a esa parte del tejido y produce los síntomas de un accidente cerebrovascular, ¿sí? Por dejar sin irrigación el tejido. Pasa exactamente lo mismo que pasa en el corazón, ¿sí? Cuando hay una angina de pecho, hay una isquemia, porque el vaso se ocluyó momentáneamente y dejó de recibir irrigación ese tejido. Entonces duele, ¿sí? Pero en el accidente isquémico transitorio, como la palabra lo dice, el trombo después siguió su curso, ¿sí? Y se liberó la luz del vaso y ya dejó de doler, ¿sí? Y dejó de sufrir isquemia el tejido cerebral, ¿sí? Y en el accidente cerebrovascular, o se estalla una arteria en el cerebro, se rompe una arteria o una vena, y se llama ACV hemorrágico, o se produce una oclusión por un trombo o una estenosis, que es el achicamiento de las arterias, y se puede producir una ACV isquémico, ¿sí? Esos dos tipos de ACV pueden haber. Bien, el riesgo a desarrollarlo es el doble en las personas, el doble que en las personas sin diabetes, o sea, en los diabéticos es el doble. Y la recuperación es deficiente. Los síntomas pueden ser semejantes a un síndrome hiperosmolar no cetónico o hipoglucemia, porque los síntomas son vértigo, visión borrosa, verborrea, debilidad. Y bien, y vasculopatía periférica, los cambios ateroscleróticos de los grandes vasos, ¿sí? De los miembros inferiores aumentan la frecuencia de arteriopatía periférica oclusiva, 2 a 3 veces más alta en diabéticos. Los signos y síntomas incluyen disminución del pulso periférico. Si ustedes tomaran el pulso tibial van a ver acá que no se siente o se siente muy débil. Claudicación intermitente, que es cuando el paciente camina y, por ejemplo, 2 cuadras y deja de caminar porque siente dolor en glúteos, en los muslos, en las pantorrillas durante la caminata. Eso es porque no le llega la irrigación que necesita para realizar el ejercicio ese músculo, ¿sí? Lo cual eleva la frecuencia de gangrena y amputación. Fíjense, este pie en parte está cianótico, ¿sí? Porque tiene mala perfusión, está mal irrigado, mala oxigenación, ¿sí? Fíjense la punta de los dedos como está, no tiene buena irrigación, aquí ya presenta lesiones, ¿sí? Las cuales difícilmente se recupere. La neuropatía y la deficiencia en la cicatrización se conjugan también para que esto suceda, ¿sí? Bien, y acá estamos hablando de los vasos nada más, ¿eh? También se conjuga acá después los nervios, y ahí se forma lo que se llama el pie diabético. Bien, aquí terminaríamos entonces. Vimos las complicaciones de la diabetes, ¿sí? Vamos a repasar a través del dibujito que tenemos acá. Vimos las complicaciones agudas, que las complicaciones agudas son estas tres: hipoglucemia, cetoacidosis y síndrome hiperosmolar no cetónico, ¿sí? En la cetoacidosis recuerden que no hay ausencia de insulina, y acá puede haber insulina deficiente, por lo tanto no se degradan cuerpos cetónicos, no se producen, por eso dice no cetónico. Después vimos las complicaciones crónicas, ¿sí? Dentro de las complicaciones crónicas tenemos la micro y macroangiopatías, y acuérdense bien de este dibujito. Tenemos microangiopatías o microvasculares y macroangiopatías o macrovasculares. Produce estos trastornos y acá produce estos. Bien, por ahora nada más. Espero que les haya servido la clase y cualquier duda lo consultan, ¿sí? Nada más.